¿Qué tal? Bienvenido a una transmisión virtual más de Comunidad Cristiana de Otay. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar conectados de nuevo. Ya estamos muy próximos para realizar la reapertura, ya falta muy poquito, pero te pedimos que te mantengas en contacto a través de los grupos de casa para que recibas con oportunidad las indicaciones que tenemos que seguir todos. Mientras tanto, pues seguimos este domingo con el mensaje por este medio. Antes del mensaje vamos a entonar unas canciones y yo te invito a que no veas esta transmisión nada más como un show o un video más, sino que la aproveches y la tomes como una oportunidad para tener un contacto personal con Dios a través de los cantos, que tú mientras estamos proyectándolos los interpretes y los rindas como una alabanza para Dios. Y terminando esto, pues vamos a pasar con el mensaje de nuestro pastor para esta Semana Santa. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, te pedimos que abras nuestro corazón y te pedimos de todo corazón que tú nos uses en este día, que nos permitas, mientras cantamos, conectarnos contigo y que tú toques nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y prepares nuestros oídos y todo nuestro ser para recibir tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción
venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios.
Hola, mis amados amigos, hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar para estudiar la palabra de Dios en este domingo tan especial en el que estaremos hablando y celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de la cruz y la importancia de la resurrección. Así que te animo a que prepares tu Biblia y tu libreta de notas para que tomes nota de aquellos textos que vamos a mencionar y que tal vez no vamos a poder profundizar en ellos en esta ocasión por cuestión de tiempo. Pero te animo también a que dispongas tu corazón. Vamos a Isaías 53:3 y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quisiera orar para empezar y le animo a que me acompañes. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria primeramente y Padre, te colocamos en el lugar, Padre, que te corresponde, Dios. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Papá, por haber mandado a tu Hijo a morir en la cruz, Dios, tomando la iniciativa de reconciliarnos contigo. Gracias, Señor Jesús, por tu obediencia para ir a la muerte y muerte de cruz. Gracias, Espíritu Santo, por tus enseñanzas, por recordarnos, por estar con nosotros. Gracias, Dios. Gracias te damos. Ayúdame, Papá, para traer esta enseñanza de una manera eficiente, Dios, de manera que dé fruto, que te dé gloria, Padre. Gracias te damos, Papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar por el propósito de la cruz. Y vale la pena comentar recordar lo que acabamos de leer, que Él cargó con tus pecados y murió por ellos para que tú y yo viviéramos. El Señor Jesucristo ciertamente hizo muchos milagros y prodigios, resucitó muertos, multiplicó los panes, sanó enfermos, infinidad de milagros y prodigios, pero su muerte en la cruz nos proveyó muchos más beneficios y de los que podremos disfrutar si ponemos nuestra fe en Él. En Isaías 53:12 podemos ver la conocida profecía que yo creo que es una de las más conocidas que hay, esa profecía de Isaías sobre la crucifixión, que también se menciona en Mateo 17, en Mateo 8:17 y Primera de Pedro
2:24. También ahí se citan, pero vale la pena mencionar algo extraordinario, porque 8 siglos, 800 años antes de Jesucristo, Isaías predijo con precisión los hechos de la crucifixión y aún más, también el propósito de ella. Así que bueno, ya que estamos hablando del propósito, entremos en materia de lo que es el propósito de la cruz. Y empecemos por la primera bendición y propósito fue traer sanidad. Cristo cargó algo más que nuestros pecados y su sufrimiento y muerte, pues Él paga el pecado. Cristo sufrió el pecado ajeno para expiar nuestro pecado. Eso es algo extraordinario, impactante en nuestra vida, que Él pague por un pecado que no era de Él, un pecado ajeno, es decir, nuestro pecado, para expiar esos pecados, pagar por ellos. Este pasaje habla el sufrimiento y el porqué de su sufrimiento. Y bueno, sufrió para llevar nuestras enfermedades, como lo leímos hace un momento, nuestros dolores, y ofrecernos esa paz que solo Él nos puede dar, y esa salud y esa sanidad que solo Él también podría darnos. Así que sí, Él trajo sanidad, fue el propósito, uno de los propósitos de la cruz. Otro de ellos fue la sanidad física. En Isaías 53:4 enseña que la sanidad física está incluida en la obra de la cruz. Y veamos, recordemos Mateo 18:17, que nos lo confirma y dice: para que se cumpliese lo dicho por Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Isaías 53, verso 5b, dice: mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Qué impactante para el creyente, incluso para el que no lo es también, porque creo que a los que hemos tenido el privilegio de ser salvos, de haber sido perdonados de nuestros pecados, nos importa, nos impacta el saber que para que se cumpliese lo que dijo Isaías, Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por sus dolores, por esas heridas en las manos, en el costado, por esa corona de espinas, por sus huecos de los clavos en los pies, por sus llagas fuimos sanados. Así que ahora, hoy en día, cada que un enfermo es sanado por su fe en Cristo, se cumple también esa profecía de Isaías. Así que sí, vino para traernos sanidad, sanidad física, pero también sanidad del alma. El mundo en el que vivimos actualmente, y siempre lo ha sido así, ha habido sufrimiento, heridas en el alma, como por ejemplo abandono de hijos, abandono de esposas, el desprecio de la gente alrededor de nosotros,
como lo sufrió Jesús también, hablando de desprecio. Él fue despreciado, pero allí en la cruz fue que consiguió nuestra sanidad y podemos confiar en Él. Podemos confiar en esa sanidad y el Espíritu de Dios nos da la fe y nos recuerda cada una de estas promesas del Señor. Ahí consiguió nuestra sanidad. Pero aparte de la salud física y la salud del alma, también parte del propósito fue dar libertad del pecado. Y decimos libertad porque cuando alguien no ha sido perdonado y salvado del pecado, entonces esa persona vive bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud del pecado. Por eso decimos que vino a darnos libertad con su muerte en la cruz. Así que la causa de su sacrificio fue nuestro pecado. Es decir, los pecados de toda la humanidad, como lo enseña Isaías 53:6, que nos enseña que a todos hemos pecado. No hay nadie que pueda decir que no pecó. Así dice la palabra y así lo creemos. Todos hemos pecado. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces estamos hablando de que todos hemos pecado. Nos descarriamos como ovejas. El pecado que cometemos, que hemos cometido, daña nuestra relación con Dios porque nos desvía de su camino. El pecado nos aparta de Dios. Y bueno, Él trajo la solución. Cada cual, dice la palabra, como leímos, se apartó del camino. Aunque te digas creyente, cada vez que pecamos, cada vez que pecas, cada vez que el ser humano peca, afecta la armonía con Dios. Tengamos eso presente, porque ese Señor ya nos salvó del pecado, nos ha perdonado y nos ha dado una vida nueva. Entonces tenemos que tener pendiente, porque cada vez que el hombre peca, afecta su armonía con Dios. Jesús cargó con nuestros pecados. Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros, dice la palabra, como lo leímos hace un momento. En los versos 8 y 9, la muerte del inocente, como dice uno de los himnos, fue ofrenda única que pudo expiar o pagar por los pecados de la humanidad. Él, por amor, tomó nuestro lugar en la cruz y cargó con nuestros pecados como si fueran suyos. Él, por amor, fue que lo hizo. Y con su obra redentora en la cruz, logró reconciliarnos con Dios. Reconciliar a todos aquellos que creen en Él, como lo dice Romanos 5:1. También darnos paz fue parte del propósito. Y el castigo de nuestra paz, lo leíamos hace un momento, fue sobre Él. El hombre, la humanidad necesita estar en paz con Dios y Él nos reconcilió con Dios. Así pongamos esta analogía, esta ilustración. Así como un delincuente necesita pagar por su delito, así también nosotros como pecadores era necesario que se pagara por nuestros pecados para poder estar reconciliados con Dios. Y Él fue el que pagó nuestros pecados. No eran suyos, eran nuestros y sobre Él cayeron nuestros pecados, el peso de nuestro pecado para que fuéramos reconciliados con Dios. Así que Cristo pagó por ti, por mí y recibió el castigo que tú y yo merecíamos.
¿Acaso esto no es impresionante? ¿No es algo que le da honra y gloria el que nosotros nos asombremos con la obra de la cruz? Él también nos proveyó paz con Dios. La falta de paz interior es consecuencia del pecado. Por eso es que tampoco antes de conocer al Señor tenemos esa paz que Él nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Repito, la falta de paz interior es consecuencia del pecado. Nadie que sea culpable delante de Dios, como fuimos nosotros, puede disfrutar de la paz con Dios. Y afortunadamente recibimos la bendición por su gracia y misericordia. Fuimos perdonados. Hoy Dios ofrece su perdón y cuando Él te perdona, te confirma llenando de paz tu corazón. Ahora, cuando cometemos un pecado, podemos ir con Él y Él nos ofrece su perdón. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nuestro corazón. Pero también parte del propósito fue darnos vida eterna, como lo menciona el verso 10. Vivirá por largos días, refiriéndose a la resurrección de Jesucristo. Murió y sí estuvo muerto 1, 2, pero al tercer día resucitó. El hecho más rotundo del poder de Jesús y la evidencia de que es el Hijo de Dios fue su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, toda la obra habría sido en vano. Por su resurrección nos da esperanza de que un día resucitaremos junto con Él. Si morimos con nuestra fe puesta en Él, un día resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. Por eso es que hay una frase que me gusta mucho que dice MacArthur, un teólogo reconocido: por eso no debemos olvidarnos de la resurrección de Jesucristo, de la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Es vital, es debido a muerte comprender el significado de la resurrección de Jesucristo. Y no nomás para nuestro beneficio, sino también para poder llevar el Evangelio a todos aquellos que no conocen al Señor y su futuro es estar lejos, retirados de Dios y en el lago de fuego. Así que para nosotros es vital el conocer, el comprender, el entender el significado de la resurrección de Jesucristo. Nos beneficia a nosotros y también nos capacita para poder ayudar a otros a que vengan a los caminos del Señor, para que vengan a los pies de Cristo y sean perdonados. El creyente, como tú y yo, se regocija en el hecho de que Cristo resucitó victorioso y vive y reina con sus santos. Es refiriéndose a la promesa, porque fuimos sepultados y resucitados con Él. Es nuestra esperanza y fundamento de nuestra fe. Pero reflexionemos en una pregunta que tal vez pueda parecer extraña y que es solamente una suposición. ¿Qué pasaría si la resurrección fuera solo un mito, una historia? La respuesta sería devastador para el cristianismo. Devastador, destructivo. En 1 Corintios 15, 16, 19, veamos qué sucede cuando se olvida la resurrección. Así que abróchense los cinturones y vamos a pasar por esta forma de ver la resurrección desde otro punto de vista como lo ve Pablo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la resurrección no fuera real, si fuera un mito?
Y dijimos, sería devastador. Veamos qué sucede cuando se olvida la resurrección. Porque si los muertos no resucitan, estamos en 1 Corintios 15, 16, 19, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están muertos en sus delitos y pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, murieron. Si esperamos en Cristo solamente en esta vida terrenal, seríamos dignos de lástima de todo el mundo. Él nos dio una promesa. Fue a preparar lugar para nosotros. No podemos solamente disfrutar, no solamente disfrutamos de su presencia en nuestra vida aquí en la tierra, sino también estaremos con Él disfrutando de su presencia y de su compañía y de su amor allá donde fue a preparar lugar para nosotros. Si Jesús no resucitó, entonces no venció la muerte. Y entonces tú y yo estamos perdidos irremediablemente. En 1 Corintios 15, del 12 al 19, dice, ¿qué pasa si la resurrección es un mito? Bueno, es la pregunta que estamos ahorita tratando de despejar. Entonces Cristo está muerto. Está en la tumba todavía. En primer lugar, tú y yo estaríamos todavía en pecado. Sí, en pecado bajo la tiranía de la muerte como el más vil de los incrédulos. Si Jesús no resucitó, entonces el pecado ganó la victoria sobre él. Y sigue victorioso el pecado sobre ti y sobre mí. Si Jesús permaneció en la tumba, cuando te mueras, cuando nos muramos tú y yo, también permaneceremos muertos en esa tumba. Además, ya que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, tu futuro es muerte. Tu futuro y el mío serían muerte y castigo eterno si el Señor Jesús no hubiera resucitado. Es glorioso repasar estas cosas que aumentan nuestra fe, que impactan nuevamente nuestra vida y que nos da la seguridad de dónde pasaremos nuestro futuro. Confiamos en Cristo. Confiamos en Él por el perdón de los pecados, para el perdón de nuestros pecados. Hay una confianza que Él mismo a través del Espíritu Santo de Dios puso en nosotros. Y esa fe nos llevó a creer que podemos confiar en Él para el perdón de pecados. Porque es del pecado de lo que necesitamos nosotros, ser salvos. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, habla de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es categórico, no es una suposición, es una realidad. Y si Cristo no resucitó, su muerte fue en vano entonces. Y tu fe en Él no tendría, tu fe y la mía no tendría ningún sentido. Y tus pecados aún contarían contra ti y sin la esperanza de vida espiritual. En segundo lugar, si no hay resurrección, entonces también los que durmieron en Cristo murieron. Los que murieron en Cristo perecieron en la antigüedad. Los héroes de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, Moisés, Abraham, también del Nuevo Testamento, como Pablo, como cada uno de los apóstoles, Pedro, Juan,
todos ellos que son héroes de la Biblia estarían también muertos. ¿Por qué? Porque perecieron sin esperanza, si es que no existiera la resurrección. Pero también en la actualidad los creyentes de todos los tiempos, como Lutero, Wesley, Calvino, Spurgeon, por mencionar algunos, también estarían muertos y en el infierno. Su fe habría sido vana. No habrían sido perdonados y su destino sería la condenación. Qué cosa tan terrible suponer que no hubiera resurrección. Si solo esperáramos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración ante todo el mundo. Porque solamente esperamos en esta vida terrenal y no tuviéramos los ojos puestos en aquel día y en estar con Él, en creer y ansiar estar con Él en aquel lugar que Él fue a preparar para nosotros. Así que si solo esperáramos, repito, en esta vida, seríamos dignos de lástima. Sin la resurrección en Cristo y la salvación, el cristianismo sería inútil y sería lamentable. Sin la resurrección no tendríamos Salvador, no tendríamos perdón, no tendríamos evangelio, la fe no tendría sentido. No tendría sentido haber esperado en Cristo o esperar en Cristo solamente en esta vida. Si si solo estamos pensando y tener nuestra esperanza solamente en esta vida terrenal, sería muy triste, sumamente triste, esperar solamente que Cristo está con nosotros aquí. Si no resucitó, sería en vano. También sería en vano enseñar y predicar y sufrir y sacrificarse y trabajar para Él a cambio de nada. Por eso, nuestra esperanza está puesta en aquel día. Nuestra esperanza está puesta en que el Señor Jesucristo resucitó. Si Cristo está muerto, también sería incapaz de salvarte o de ayudarte en cualquier situación actual. Si Él está muerto, ¿dónde estaría nuestra fuente de paz y alegría o satisfacción? ¿Dónde? La vida cristiana sería una burla, una farsa, una broma trágica incluso. Eso es lo que sería trágica y cruel. Los cristianos que sufren o mueren por la fe serían tan ciegos como los creyentes suicidas. Aquellos creyentes que se han suicidado en sectas porque no tienen claro la muerte y resurrección de Jesucristo y no tienen esperanza de llegar a su presencia aquel día. Ya que un cristiano no tiene otro Salvador, no tiene otro Redentor, no tiene otro Señor más que Cristo, y éste no resucitó, entonces Él no vive. Y nuestra vida cristiana estaría muerta si Cristo no vive. Si Cristo no resucitó, entonces no vive. Y nuestra vida cristiana estaría muerta. Y nosotros no tendríamos nada para justificar nuestra fe. ¿Cómo podríamos nosotros tener esperanza? ¿Y cómo podríamos llevar esperanza a aquel que le vamos a llevar el Evangelio si la muerte de Jesucristo, sin la resurrección, no sería Evangelio? Ni disciplinas espirituales, ni la vida en la iglesia, ni nuestro testimonio, ni servicio, ni toda nuestra participación en la iglesia y nuestra preparación, estudio de la Biblia, predicación, testimonios,
servicio para Él, adoración a Él, no tendríamos nada para justificar nuestra esperanza si no hubiera resucitado el Señor. No habría esperanza para aquel día que Él nos ha prometido. No habría esperanza y entonces el Evangelio estaría vacío. Sin embargo, Dios, dice la palabra, levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como dice Romanos 4, 24, 25. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús y dice, Jesús a quien ustedes mataron colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado y lo ha puesto a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, dice en Hechos 5, 30, 31. Así que quisiera cerrar con este último comentario. No somos dignos de lástima. Porque Pablo termina inmediatamente la aterradora suposición, ¿y si no hubiera resurrección? Y en 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen. Es hecho, como dijo Pablo al final de su vida, yo sé. Me encanta esta frase. Yo sé, dice Pablo, en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi propósito, mi depósito para aquel día. En 2 de Timoteo 1:12. Los que no esperan en Jesús, o los que esperan solamente para este tiempo, son realmente necios. Quizá porque no conozcan el Evangelio correctamente. Pero ellos son los que necesitan escuchar el Evangelio, el testimonio piadoso sobre el triunfo y resurrección de Cristo sobre la muerte. Así que no nos olvidemos de la resurrección, regocijémonos y gloriémonos con ella, porque Él ha resucitado. Que Dios te bendiga, hermano y amigo. Entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, colgado en una cruz, su sangre se drenó, cargando el peso de la humanidad. Fin él expiró, el cielo le ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la lucha comenzó en medio del Seol, las huestes del infierno derrotó, la tierra retumbó, la tumba removió, perfecto amor que siempre triunfará. Oh muerte y tu aguijón,
mi rey te derrotó, mi Dios resucitó. Por siempre a Él la gloria, por siempre a Él la honra, por siempre la victoria. Vivo está, vivo está, por siempre a Él la gloria, por siempre a Él la honra, por siempre la victoria. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, Cordero vencedor. 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 Por siempre a Él la gloria, por siempre a Él la honra, por siempre la victoria. Vivo está,